Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué boca llave tengo hoy aquí para vosotros. Este cilindro es un ZI Icon. Son unos cilindros que me encantan, están muy bien hechos siempre, el fabricante trabaja muy bien. Y es habitual en ellos, en los de Serreta, que tengan unos bocallaves aparentemente muy paracéntricos, parecen difíciles, pero luego suelen ser más accesibles de lo que parecen. En este caso no, voy a dejar por aquí algunos bocallaves de los que os he ofrecido para que podáis compararlo. En este caso tenemos esta guarda de aquí y esta guarda de aquí muy grandes y que se solapan muy bien entre sí, con lo que nos van a obligar a trabajar desde aquí. Aquí hay otras guardas, la verdad es que se pueden colocar pernos bastante cortos con este gancho, es un gancho medio. Fijaros, os voy a poner la codificación de la llave, ahí la tenéis, el quinto es bastante corto, el cuarto es largo, el segundo es largo, el tercero es medio, es interesante, está muy bien, y la consecuencia es que me ha costado bastante encontrar la herramienta adecuada para ganzuar cómodamente este cilindro. Voy a utilizar esta de Multipic, que es la V06, es de 0,4 milímetros, un gancho, como os digo, corto o medio más bien, no lo sé, pero que dado que es muy estrecho, tiene muy poco espesor, me permite penetrar y colocar todos los pernos, 5 pernos. Aquí en el cuerpo aparecen 6, en la llave yo veo 5. Durante el ganzuado he ganzuado esta cerradura 5 veces la semana pasada y yo veo 5 pernos, con lo que yo creo que el cuerpo tiene 6, pero el rotor tiene 5. Ahora lo veremos y lo que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo y lo desmontamos para ver lo que tiene dentro. En un par de ocasiones he caído en un falso colocado, con lo que yo creo que puede tener spools. Es una apertura muy bonita. Una vez de que tienes la herramienta adecuada y sabes por dónde entrar, ya no es tan complicada, pero vamos a ver cómo podemos sujetarlo. Pero no es una apertura sencilla. Este bocallave realmente es muy bonito y me ha costado encontrar la herramienta adecuada. Probé con unas ganzúas de Sparrows, unos ganchos cortos, muy finas de 0,33, pero no llego a colocar algunos pernos. Con ganchos más largos tengo dificultades para entrar así y girar, no me deja girar. Con lo que al final con este tensor de Multipic, yo creo que tiene 0,8 de espesor, y esta ganzúa, la V06 que os he dicho, que va muy bien, pues he conseguido ganzuar el cilindro. Vamos allá, vamos a hacer zoom, vamos a comprobar que funciona en primer lugar. Ahí está, gira perfecto, no vaya a ser que esté atascado. Y después vamos a desmontarlo porque, como os digo, al menos en una ocasión, dos yo creo, he caído en falso colocado. No he podido salir victorioso del falso colocado, eso también. Primero y segundo nada, tercero nada. Tengo muy poco espacio ahora para maniobrar. Este es el cuarto y no me deja, ahí está. Lo he colocado, ha hecho un clic, quinto nada. Voy con tensión muy leve, vamos a ver, voy desde el principio, primero, segundo un clic, tercero nada, este es el quinto, este quinto es corto, ahí yo creo que lo he colocado. Es fácil pasar los pernos porque voy con poca tensión. Primero, vamos a ver, primero, segundo, tercero, cuarto, no estoy seguro, cuarto, quinto, algo falla. Este tercero pide. Ahí, para colocarlo han saltado otros, los habéis oído. Segundo un clic. Cuarto, quinto un clic. Ese cuarto es muy largo.
quinto se ha saltado de nuevo. Primero. He aumentado ahora la tensión instintivamente. No sé si estoy iluminando bien o es todo reflejo. Primero, segundo, tercero, ahí está. Primero, segundo, tercero, cuarto. He pasado el cuarto, yo creo. Distensiono. Segundo un clic. Tercero nada. Cuarto. Quinto un clic. Segundo un clic. Cuarto un pequeño clic. Quinto un clic. Primero no pide. Segundo, tercero parece colocado. Vamos a ver este quinto. Ahí quinto ha hecho un clic. Primero pide un clic. Este es muy corto. Ahí está. Parece colocado. Tercero nada. Cuarto nada. La clave está en la tensión. Al aumentar la tensión lo he bloqueado. Primero un clic y un buen avance. Segundo, tercero. Ahí está. Al tocar el quinto daría la apertura. No hemos caído en el falso. No sé de qué depende. Quizás haya solo un spool. Yo creo que era el tercero el que era un spool. Me parece recordar que era él el que daba rotación. No lo sé, ahora lo vamos a ver. Pero como veis el espacio es para trabajar es estrecho y se nota. Este bocallave es paracéntrico y tiene su dificultad. Tiene su dificultad muy bonito de ganzuar. Vamos a ver. Apartamos todo lo que no debería estar donde está. Vamos a colocar esto así. Vamos a ver si podemos desmontar estos medios perfiles. Suelen ser un poco más difíciles, aunque este no tiene tapa aquí. Vamos a ver. Ahí está la grupilla. Ahí está. Oh, no había visto nunca una grupilla así. Ahí está. Y ahora no sé si voy a tener un cangrejo. Ahí está, vamos a utilizar este. Fijaros el muelle. Vale, sí, es de 5 pernos. Dejamos esta mitad aquí. Ahí está, dejadme que lo desmonte completo y vemos lo que llevaba dentro. Hasta ahora. Bueno, esto es lo que llevaba dentro. Efectivamente es un cilindro de 5 pernos. Vamos a hacer zoom. Vamos a ver el rotor. Z Icon trabaja muy bien. Vamos a dar luz. Ahí está. Como veis no hay superficies planas. Un rotor sencillo, un cilindro básico pero con un bocallave
muy bonito. Y hemos tenido mala suerte porque yo creo que la codificación nos esconde dos de los spools. Fijaros cómo corresponden dos de ellos, el segundo y el cuarto, con los pernos más largos. Si hubiésemos tenido spools en primera y quinta posición y estos pernos normales en segunda y cuarta, habría sido una apertura más interesante, pero bueno, así es como venían distribuidos. El que me provocaba en algunas ocasiones un falso colocado es este tercero, y bueno, todos esos clics que hemos ido oyendo es que colocábamos los spools sin caer en un falso colocado. Aquí tenéis la codificación, aquí tenéis la llave, todos los pernos normales de latón, todos los contrapernos de latón, primero y último normales con labores de guarda y 3 spools en medio, los muelles todos iguales, color cobre. Un cilindro básico, pero muy bonito de ganzuar por la calidad que tiene esta marca, Z-Icon. Voy a dejarlo aquí, a ver si se sostiene. Y sobre todo por la forma del bocallave, que es muy paracéntrico. Vamos a ver si puedo meterlo y lo podéis ver. Fijaros, con esas guardas ahí arriba solapándose, muy bonito realmente, ahí lo tenéis. No sé el modelo, en la llave pone N6, desconozco si eso es el modelo, es el perfil, si alguien lo sabe por favor que lo comente. Un cilindro espectacular, espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo.